el doctor Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática. Hablaremos sobre justamente algunos aspectos relacionados al trabajo de la Asamblea. Auscultaremos la otra parte o la otra cara de la moneda en torno a lo que sucede en la Asamblea Nacional. Andrés, lo que está sucediendo en este momento, sobre todo y lo que sucedió para designar a las principales autoridades, tanto el presidente de la Asamblea como las dos vicepresidencias, son parte de acuerdos programáticos, de acuerdos que tienen, diríamos, una visión política a corto o mediano plazo, ¿o qué son? Bienvenido. Gracias, Fernando, buenos días. Son troncha. La misma troncha de antaño, que ahora quieren dorarle la píldora y decir que son acuerdos programáticos. ¿Qué programático puede haber? Un acuerdo tronchista de reparto con unos asambleístas de alquiler que han entregado su conciencia al gobierno. Por algo deben haberlo entregado. Algo tiene que haber habido a cambio. Tiene que haber habido, porque lo que dicen es que esto se dio por encima de la mesa, es decir, nada por debajo de la mesa. ¿Y qué encima de la mesa? ¿Qué cosas encima de la mesa? Que lleguen algunos en estado etílico tambaleándose a la asamblea a votar en blanco, o que lleguen otros a votar abstención, y que después no sepan cómo explicar y entran en una maraña de palabras, no, que solo puede provocar carcajadas en la población en general. No, lo que dicen es que los acuerdos, a ver, yo te doy a ti una vicepresidencia o la presidencia de una comisión y tú votas por la primera o segunda vicepresidencia de la Asamblea o por el presidente de la Asamblea. Lo mismo que se hacía antes, Fernando. Pero eso no es de alguna manera parte del juego político. No ha cambiado absolutamente nada. El problema, Fernando, es el doble discurso. El satanizar todo lo que antes se hacía y sostener que todo lo que hace Alianza País es bueno y que el país tiene que aplaudirles. Entonces ellos replican todas las prácticas de la más abominable y repugnante partidocracia del pasado, cuyos más conspicuos miembros, por cierto, son ahora parte de este gobierno. Replican estas prácticas, pero sostienen lo que antes se hacía. Esto que antes se hacía era malo porque lo hacían otros. Pero esto mismo que lo hacemos nosotros es bueno porque lo hacemos nosotros. Ahora, a la postre, esto es el problema de fondo. Andrés, a la postre, ¿esto es malo o bueno? Insisto, el hecho de entregarle una comisión, la presidencia de una comisión a determinado diputado, el hecho de tomarle, como se dice, en cuenta dentro de un plan político, ¿eso es malo o bueno? Bueno, yo creo que en todos los congresos anteriores y en los que vendrán, siempre habrá este juego de tratar de captar posiciones en las diferentes comisiones. Eso ya se ha dado y eso volverá a darse en el futuro. Lo que no es tolerable es que el gobierno sostenga ese doble discurso. Antes hacían esa troncha y el reparto y nosotros condenamos eso porque en ese congreso de payasos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué están haciendo ahora? Peores cosas que antes, Fernando. Peores, porque ahora incluso con esa votación electrónica pasan cosas que realmente antes no sucedían. Y lo que es más grave, hacen cadena nacional para justificar la votación electrónica, que realmente es una cosa, en ocasiones, vergonzosa porque ha provocado reclamos de asambleístas que dicen no estar de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué va a pasar con esta mayoría que podría considerarse coyuntural, pero que sin embargo la gente del país defiende como una mayoría dentro de un plan a mediano o largo plazo? ¿Qué podría pasar a futuro, considerando que por un lado está la designación de las comisiones legislativas, por otro están leyes importantes como la ley de comunicación, ley de recursos hídricos y otras leyes? Bueno, yo creo que es una mayoría frágil. Es una mayoría que tiene que comprender la necesidad de tender puentes con otros sectores representados en la Asamblea. Una mayoría que todavía no nos ha dicho a dónde van a llevar a la Asamblea Nacional. Una mayoría que no ha respondido preguntas fundamentales. Por ejemplo, si va a seguir la Asamblea siendo el gran alcahuete de la corrupción del correísmo, porque no hay fiscalización. Si se va a seguir subordinados a lo que ordenen de Carondelet, o si ya se va a tramitar alguno de los proyectos de ley presentados por los asambleístas, si va a ser una mayoría que haga una distribución equitativa de las comisiones, considerando los perfiles, las afinidades de los legisladores, o nos va a imponer otra vez como la vieja aplanadora de antaño,
Todavía esa mayoría no nos ha dicho si nos vamos a pronunciar sobre los grandes temas del país, que esta asamblea, dirigida por Cordero, siempre ha buscado tapar los pronunciamientos sobre los grandes temas del país. Por ejemplo, van a sacar a 100.000 servidores públicos. Va a decir la asamblea pío respecto de eso. ¿Va a decir una palabra respecto a eso o nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que saquen a los servidores públicos? Ahora, otro de los temas importantes y de las reformas que están pendientes de la Asamblea es justamente reformas a la ley orgánica de la función legislativa para viabilizar lo que tú señalabas, la fiscalización. Hay la voluntad política para justamente avanzar en estas reformas y hacer que ahora los procesos de fiscalización no solamente se queden o se diluyan en una comisión, sino que puedan pasar al Pleno. Bueno, tiene que darse esa reforma. Yo creo que tampoco se puede regresar a esos sainetes organizados por denunciólogos del pasado, que eran simples extorsionadores, ¿no? En donde trataban de tener 15 minutos de fama. Presentaron 2.000 o 4.000 denuncias y nunca hubo un detenido, un proceso judicial, nada. No se puede volver a eso, definitivamente. Pero tampoco al otro extremo, donde la Asamblea no hace nada. Yo he propuesto al interior de la Comisión de Justicia, a la que pertenecí en la legislatura pasada, de que se haga un procedimiento sumario, para que en el Pleno el asunto sea tratado con intervenciones de quienes han presentado la acusación, de los miembros de la comisión que tengan informe de mayoría, informe de minoría, los jefes de bancada y por supuesto el encausado. Eso a través de un trámite sumario va a permitir que por lo menos el país se entere de qué se trata el acto de fiscalización y se impida el surgimiento de estos falsos profetas denunciólogo, ¿no?, acostumbrados a la extorsión y al chantaje. Y creo que eso es absolutamente favorable para el país. Dentro de este paquete de leyes que se viene, o se le viene a la Asamblea luego del receso legislativo, están también las reformas tributarias. De hecho, el presidente de la Asamblea ha pedido, de lo que entiendo, al presidente de la República que no envíe este paquete hasta que se reintegren los asambleístas. ¿Hay voluntad para aprobar estas reformas? Porque de lo que entiendo, Andrés, incluso a nivel del oficialismo hay cierta resistencia en determinados sectores por este paquete. ¿No cuestionaban antes todo lo que era impuestos y tributos? ¿No han hecho cadenas nacionales diciendo que cómo es posible que antes cobraban tantos tributos y que todo era meterle la mano a los bolsillos de la gente? ¿Qué están haciendo ahora? Nunca un gobierno en la historia del Ecuador ha impuesto tantos tributos a la clase media, especialmente como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno le está sangrando a la clase media. Ya no tienen en dónde más poner tributos. Ojalá entiendan estos señores de que la clase media es en definitiva el motor de una sociedad junto al aparato productivo. A los empresarios les han clavado toda clase de impuestos, incluso impuestos anticipados que no tienen ninguna base jurídica ni científica. Y este gobierno, que es el mayor impuestero de toda la historia, no puede seguir pensando en imponer más y más tributos. ¿Pero para qué, Fernando? Porque el problema también es preguntarle a la gente, ¿para qué más tributos? Preguntas e interrogantes que quedan pendientes. Andrés, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Habrá la posibilidad de seguir dialogando sobre este y otros temas. Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática.